Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas psiconautas a este nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Como siempre, hasta el lado del micrófono, Marina Febles, esta presentadora de este podcast, que no me gusta a mí nada hablar en tercera persona, pero bueno, todo bien. Bueno, pues aquí estoy una semana más con contenido fresquito, psicodélico, bien salpimentado, con un poquito de información de psicología, de filosofía, de historia, de reducción de riesgos, de entrevistas. Pues esto es un poco el podcast, ¿no? Realmente, al final, un espacio, ¿no? Para todos las personas que tienen curiosidad por los estados alterados de conciencia, por el consumo de sustancias, y como ya sabéis, yo no hablo, por ejemplo, de sustancias como la heroína, la cocaína. Pues estas cosas no me interesan, la verdad, no me interesan. No digo que no sean interesantes en el futuro, pero para mí como usuaria, ya sabéis que yo siempre cuento las cosas desde mi perspectiva, puedo estar completamente equivocada, pero bueno, esto intento ponerle un poco de sentido común, incitar un poquito a la gente que piense, ¿no? Que tenga un sentido crítico sano. Y bueno, esa es un poco mi misión aquí, ¿no? Y sobre todo sabiendo que vais a usar esta sustancia en algún momento, pues que lo hagáis con cabeza, ¿no? Y bueno, y que sepáis qué os puede pasar, qué circunstancias vais a vivir y estar preparados para la vida, que es lo más importante, estar preparados. Bueno, pues aquí viene otro episodio. Otra bio. He dicho, pues a tomar por saco. Otra bio que creo que la vais a disfrutar mucho también, que seguro, porque a mí me parece esto fascinante. O sea, yo estas vidas, te juro que yo, ya lo he dicho muchas veces, yo cuando escucho y leo las cosas de la gente de los 60 y los 70, a mí me parece todo pues un guión de una película de Hollywood. O sea, realmente deberían dedicarle un tiempito a ver si se salen un poquito de las sagas de Marvel y de los superhéroes y eso, y empiezan a hacer un cine un poquito más molón, ¿no? Como el de antes, un poquito así. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de alguien que, ¿vale? Que no es una mujer psicodélica, insisto, que yo creo que ya lo comenté en la biografía de Timothy Leary, que, a ver, por la historia ya de por sí, poca mujer hay en estos tiempos, pero alguna hay, seguro que la mencionó en su debido momento, pero es que hay unos personajes de esa época que la mayoría son hombres, pero oye. Pero esta persona en concreto, vivió una transformación tan radical que nos enseña muchísimo del potencial de los psicodélicos, ¿no? Que no es una cosa de ahora, que estemos nosotros experimentando en plan de es que tomé el LSD el fin de semana pasado y me ha cambiado la vida. Bueno, pues esto le lleva pasando a la gente desde que se inventó, ¿vale? Desde que la gente tuvo acceso a ello y han tenido esas experiencias, a mucha gente le ha cambiado la vida. Entonces, bueno, y sobre todo de esta persona, como el verdadero viaje espiritual empieza cuando se apagan los fuegos artificiales y empieza el silencio interior. Esto es precioso. O sea, los fuegos artificiales de una experiencia psicodélica se apagan y empieza una conversación contigo. Ahí es donde empieza la transformación. También fue profesor de Harvard, pionero en la investigación psicodélica, y luego se convirtió en uno de los referentes espirituales más amados del siglo XX, Ram Dass. Pero vamos a empezar por hablar de quién era Richard Alpert, que era la persona inicial. Luego se convirtió en Ram Dass. Bueno, pues Richard Alpert nace en 1931 en el seno de una familia de mucho parné y muy orientada al éxito, como buenos americanos que eran. Su padre fue abogado, millonario, filántropo y fundador de Brandeis University. A lo mejor es muy famoso eso, pero yo personalmente no lo conozco. Alpert, como buen hijo modelo, siguió la línea de su padre, ¿no? Un poco de doctorado en psicología en Stanford, cargos en Yale y Harvard, publicaciones, reconocimiento. Bueno, era brillante, era encantador, era carismático, tenía prestigio, dinero, respeto, o sea, tenía el pack, era, vamos, total. Pero sentía que todo era como un teatro. Él sentía en su interior que esto era como todo un postureo, ¿no? Incluso confesó años después que usaba sus títulos como medallas para impresionar a los demás, pero por dentro no sabía él muy bien quién era, ¿no? Frase de Alpert: tenía muchas llaves del reino, pero ninguna puerta que me llevara a casa. Toma ya.
Pero eso ya es cuando es Ramdas, ¿eh? Esta sabiduría pasa cuando ya es Ramdas. Este vacío, esta desconexión entre lo que mostraba al mundo y lo que sentía por dentro fue, pues vamos, el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba a punto de suceder, ¿no? Bueno, en 1961, Alpert, por supuesto, conoce a Timothy Leary, que ya hemos hablado de él y dejaré vinculado el episodio en el que hablo de Timothy Leary en la descripción, ¿vale? Que es colega del de Harvard, que también empezaba a cuestionar el paradigma académico, digamos, tradicional, ¿no? Leary estaba explorando el potencial de la psilocibina en estudios sobre la conciencia humana. Y entonces, aunque Alpert inicialmente no sé, le llenaba de escepticismo ese honguito, ¿no? El famoso honguito, como buen científico ahí cuestionando el espíritu crítico a tope, terminó accediendo a participar en una sesión, ¿no? En el estudio. Esa primera experiencia con psilocibina fue como una explosión interna y el yo de Richard Alpert, ese ego, ¿no? Cuidadosamente construido a base de su contexto cultural y socioeconómico, se desintegró temporalmente, muerte del ego, que te casco aquí, y lo que se le quedó fue una sensación absoluta de unión con el todo, ¿no? Amor puro, una certeza silenciosa de que había algo más allá de nuestra mente, ¿no? Eso fue el principio de la Harvard Psilocybin Project, y junto con Leary, Alpert comienza a investigar los efectos de los psicodélicos en voluntarios, desde estudiantes hasta artistas, pasando por sacerdotes y reclusos. O sea que volvemos al experimento de Concord y todo esto, ¿no? Bueno, pues eso, que lo de la misa aquella también, en la que van los estudiantes con la dosis de psilocibina, claro, o sea, claro, se da cuenta de que hay algo que va mucho más allá, ¿no? Y que no es solo que le pasa a él, sino que cualquiera que toma, pues en gran medida vive lo mismo que vivió él, ¿no? Y claro, esto ya estamos empezando a pisar terreno delicado, como ya comenté en el episodio de Timothy Leary. Entonces, pues eso, pues la comunidad académica no veía bien esas investigaciones, en la que se mezclaba el profesorado con el alumnado y donde había sesiones también con artistas. Recordamos el momento en que estamos, todo es el Flower Power, cosas así, ¿no? Todo el año de los años 60, la revolución cultural, el movimiento de los derechos civiles, bueno, todo está pasando a la vez. Recordad eso, es muy importante el contexto para entender pues, qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, bueno, claro, imagínate de repente que gente en los 60, ¿no? Los padres de unos chicos que van a la universidad. ¿Cómo que se reparten drogas en el campus? ¿Cómo que te las da un profesor? ¿Cómo es posible este suceso? Pues, bueno, imagínate el drama y sobre todo que estamos hablando de Harvard. Y Harvard es esa especie de placa de Petri donde solo se reproducen, ¿no? y crecen y se dividen pues gente de bien, ¿no? Gente de mucha pasta y muy bien conectado. Y entonces tú imagínate que de repente pues el hijo de un gobernador te dice pues que estoy tomando drogas en el campus. ¿Cómo es posible? Bueno, pues se montó un pollo que te cagas normal, ¿sabes? Entonces, como ya comenté en el otro episodio también, ellos piensan que no se puede restringir al ambiente académico, ¿no? Estas drogas en estudios totalmente clínicos, pues ellos piensan que esto, ¿cómo es posible? No se puede poner vallas al campo y esto tiene que llegar a la gente en general, ¿vale? Que la gente, todo el mundo que pueda, lo pruebe. Claro, pues eso no está bien, y menos fuera del ámbito científico y al gran público y toda la vaina sin haber pasado por sus procesos de aprobación y todo el rollo de la FDA y toda la historia. Y fíjate que estamos en 2025 y seguimos esperando a que la FDA se actualice un poco y empiece a hacer las cosas como tiene que hacerlas, a pesar de que son los mismos 4 gatos que llevan ahí heredando el protocolo desde que se creó la FDA. Así que, bueno, 1963, chao pescado. Harvard dice hasta luego. Los expulsa, ¿bien? Fue un escándalo que te caga y para Albert un punto un punto crítico en su vida, porque de repente, tú imagínate venir de una familia tan conservadora y de repente cogen y de todas las instituciones que tu familia pues adora, ¿no? Y que tú llevas en ese sistema durante tantísimos años, eras parte del sistema y de repente te sacan, pero en vez de tomárselo mal, él se lo toma a bien y dice, pues nada, me siento más libre que un pájaro. Entonces empieza a experimentar por su cuenta con el LSD,
tratando de replicar y profundizar un poco la experiencia esa de disolución del ego que ella tuvo, ¿no? Y aquí aparece una nueva frustración para este pobre hombre. Cada experiencia era poderosa, pero no se mantenía en el tiempo. Iba, venía y luego, pues nada, pues el ego volvía y el vacío también. Entonces, claro, era como unas vacaciones de su propio ego, pero eso no se mantenía en el tiempo. Y entonces, claro, en sus palabras decía, podías entrar al cielo, pero no podías quedarte. Que esto también tiene mucho que ver, esta frase un poquito, ¿no? Con lo de todo lo que defiende Aldous Huxley en Las puertas de la percepción, que es un estado en que no te puedes quedar todo el tiempo, claro, que tiene una motivación del por qué no te puedes quedar ahí, ¿no? Pero bueno, esto para otro día. Entonces, pues nada, en 1967 tú piensas que han pasado pues 4 años, ¿vale? Desde que lo expulsan de Harvard. Me imagino que en ese tiempo el pobre hombre estaría vagando por ahí intentando encontrar propósito en su vida y como está muy desilusionado, pues se va a la India, porque eso es lo que hacía todo el mundo en esa época. Decían, estoy con una crisis existencial, toma por saco, me voy a la India. Entonces se fue a buscar sus respuestas más allá del ámbito científico, que venía ahí de sus moléculas y sus cosas, y como se sentía perdido, pues ahí seguía buscando, ¿no? Y entonces ahí conoce a un joven americano que lo lleva a conocer a un maestro espiritual, Nem Karoli Baba, también conocido como Maharaji, ¿vale? Que el que esté más o menos puesto en el rollo espiritual, pues tendrás que saber por qué es más famoso, no puede ser ese hombre. La historia que cuenta Alper es casi de película, ¿no? Maharaji le habló de la muerte de su madre con detalles que él no podía saber y eso lo quebró emocionalmente. Por primera vez en mucho tiempo alguien veía su alma sin juicio, sin intelecto. O sea, ahí era totalmente un hecho y ya está. Luego pasó algo que lo marcó aún más. Le dio LSD a su maestro. Él va con su droga y le dice, señor Maharaji, gurú, por favor, pruebe usted esto conmigo. Y se lo tomó. Este señor dice, bueno, venga, si me cuentas que esto es una experiencia mística que no voy a poder encontrar de otra manera, pues por supuesto, el hombre pues se lo tomó. Y claro, pues no le pasó nada. Cero efecto, cero viaje, solo una presencia amorosa y serena. Y entonces, en sus palabras, dice Richard Alper, ahí entendí que había un estado de conciencia donde no se necesitaba nada externo, que se podía ser libre, sin sustancias de ningún tipo. Y ese fue el momento en el que Richard Alper dejó de ser Richard. Su maestro le dio un nuevo nombre. Le dijo, ahora a partir de ahora te vas a llamar Ram Dass, que significa sirviente de Dios. Ese fue el momento clave de su vida en el que se le transforma todo y más allá de lo religioso, pues marcaba un cambio profundo, ¿no? En vez de buscar experiencias, simplemente servir, hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empieza Ram Dass. Ram Dass, él vuelve a Estados Unidos después de pasar un tiempo en la India. Ya no era un científico, ya no era un rebelde, era un mensajero espiritual. Eso según sus palabras, ¿vale? Y en 1971 publica el libro que cambió mogollón de vidas, que se llama Be Here Now. Estate presente aquí, ahora, ¿vale? Era parte guía, parte diario espiritual, parte arte psicodélico. Una mezcla de sabiduría oriental, lenguaje sencillo, dibujo, ejercicios de respiración, meditación y sobre todo el mensaje de que la única realidad que tenemos es el aquí y el ahora. En sus palabras, el momento presente es todo lo que hay. Cuando estás presente no necesitas nada, no deseas, no temes, eres libre. A partir de ahí, Ram Dass se convirtió en una figura querida, especialmente entre los jóvenes que buscaban algo más profundo que esa revolución política o el consumo sin sentido, porque ya estamos hablando de unos años, 71, 73, por ahí ya, que ya se ha pasado de vueltas ya. Ya lo de las sustancias, pues ya, en fin, ya entramos en una espiral, ¿no? de consumo, de mucha gente joven pues perdida, ¿no? No sabemos dónde vamos, que es la guerra, que no, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces él se convierte en una especie de faro para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de los años dio conferencias, meditó, escribió y ayudó a otros a atravesar el miedo a la muerte, las adicciones, la crisis del ego. Incluso después de sufrir un derrame cerebral en los 90 que lo dejó parcialmente paralizado, que sí es verdad, porque hay un documental, no recuerdo en qué plataforma está, pero os recomiendo que lo veáis, que es sobre él. Y él se le nota cuando habla y tal, que se ve que tuvo ese ictus y bueno,
estuvo pues enseñando toda su vida, realmente a partir de ahí, aunque estuviera en una silla de ruedas, tenía siempre esa sonrisa, ¿no? Serena, ¿no? De haber encontrado sus respuestas, ¿no? Entonces, bueno, Ram Dass no fue un santo, obviamente no fue perfecto, pero fue muy real. Y su vida es el ejemplo de cómo los psicodélicos pues, pueden ser una puerta, pero no el destino en sí, ¿vale? Que era una cosa que a mí me gusta siempre matizar, ¿no? Y es que hay muchas personas que en estas sustancias encuentran una cosa que se ha llamado bypass espiritual, ¿no? Que es precisamente lo que él decía, ¿no? Tú entras a una experiencia psicodélica, ¿no? Estás en un estado elevado de conciencia y se está tan bien ahí, ¿no? Y te das cuenta de tantas cosas y lo ves todo con una claridad tan meridiana que te da mucha rabia, ¿no? Luego bajarte de ahí y decir, pues que vuelvo a la realidad, ¿no? Y todo es como, tiene los colores apagados y vuelvo a la confusión y el miedo y tal. Y entonces mucha gente lo que hace es, pues eso, poner el parche pasa por, es que tengo que probar la siguiente técnica, tengo que probar la siguiente sustancia, tengo que hacer un retiro de ayahuasca y microdosis. Y todo es como una búsqueda externa, ¿no? De la solución, cuando realmente la solución pasa por precisamente el silencio, ¿no? Eso que decía él, ¿no? Una vez se apaga, ¿no? Y la experiencia de los fuegos artificiales, el silencio es lo que empieza a transformarte, ¿no? Pero mucha gente ese silencio no lo soporta, porque claro, empiezan la autocrítica y el ego y contarnos pues, películas que nos montamos nosotros mismos en la cabeza y nos afecta mucho lo que dicen los demás y en fin, muchas cosas realmente. Entonces, claro, eso se llama bypass espiritual porque lo que estamos todo el rato es buscando la siguiente forma de que algo externo nos solucione un problema. Y ahí radica la gracia de los psicodélicos, ¿no? Que no es una varita mágica, que no es una pastillita que lo resuelve todo. Tú te tomas esa sustancia, tienes una experiencia transformadora y lo que queda luego es aterrizarla, integrarla y entenderla para que ese trabajo que has hecho durante ese periodo de alterado, ¿no? Pues permanezca y dure en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto? O sea, pues si tú estás todo el rato, venga a buscar cosas y ahora me voy a hacer tal cosa y esta terapia de lo otro y este no sé qué. Yo digo nombres porque podría decirlos, pero no los digo porque no quiero ofender a nadie realmente pues esto, de cosas que van muy vinculadas a lo espiritual, ¿no? Y ya sabes que yo no tiro en el podcast por esos temas porque creo que hay muchísimo contenido en internet ya sobre este tipo de experiencias, de aproximaciones y demás. Y a mí me gusta quedarme con la rama pues, más científica, más lógica, más, aunque la experiencia mística y espiritual es inherente a los psicodélicos realmente. O sea, de hecho yo sabéis que soy muy contraria a todos estos medicamentos y todos estos pues, anuncios que se van haciendo dentro de la ciencia psicodélica, ¿no? De que se están diseñando fármacos para eliminar la experiencia, digamos, psicodélica, los visuales, la parte más, digamos, introspectiva y demás, para quedarse solo con los efectos positivos relacionados con la salud mental, ¿no? Entonces, yo soy contraria a eso, porque al final, que yo entiendo que haya gente que le suponga, pues, no sé, un infierno tener que vivirlo, pero la realidad es que eso es lo que transforma. O sea, tú imagínate cómo verías tú, ¿no? Que esto también me lo pueden decir los que meditáis hace 800 años o ciertas corrientes, ¿no? De pensamiento que dicen que las drogas, ¿no? Y los psicodélicos son un atajo, ¿no? Pues esto te lo voy a plantear también como el atajo del atajo, ¿vale? Tú imagínate que te dicen, mira, es que vamos a subir al Everest, ¿vale? Pero en vez de subir con todo el riesgo que implica, subirlo a patita, ¿vale? Escalando y haciéndolo como todo el mundo, vamos a coger un helicóptero y te vamos a subir y te vamos a dejar en la cima y tú luego vas a decir a todo el mundo que tú has hecho el Everest. Entonces, pues eso es un poquito la movida, ¿no? de esos medicamentos, ¿no? No sufres, no vives la experiencia, no pasas por el proceso, pero te apuntas el tanto. Entonces, no me niego a pensar que eso puede ser de utilidad para algunas personas, pero creo que seguir poniéndonos entre algodones, tanto física como psicológicamente, no ayuda.
O sea, yo no te digo el Everest, pero a lo mejor si quieres subirte a una montaña, a lo mejor lo que tienes que empezar es con la montaña que está en tu pueblo, ¿sabes? Que tiene un desnivel de 200 metros. Pues a lo mejor tienes que empezar por ahí. O incluso una más pequeña, una colina, 50 metros. Pues empieza y lo vas haciendo tú. Y de a poquitito te vas acostumbrando a ese sufrimiento y a esa parte más incómoda que es imprescindible para esa percepción de ti mismo y de ti misma de que yo lo he logrado, yo pasé por ahí. Sufrí, lo pasé mal, pero llegué. Pues los psicodélicos son un poco eso, ¿no? Y son altavoces de lo que llevamos dentro. Así que al final, si llevamos dentro cosas difíciles, pues tendremos una experiencia difícil, pero de la que sobreviviremos y saldremos mucho más fuertes. Entonces, eliminar eso me parece como terrible, ¿no? Pero bueno, Ram Dass al final es un personaje que cambió la vida de muchas personas, y una persona como fue Richard Alpert, que estuvo en el momento preciso, en el lugar adecuado para acceder a algo que transformó una generación, y que él, gracias a su búsqueda incansable de respuestas, encontró un camino espiritual en otro país, a través de otras personas más sabias, para, no sé, encontrarse, ¿no? Y saber quién era por fin. Y no era precisamente Richard Alpert, era otra persona, era Ram Dass, ¿no? Y a partir de ese momento, pues eso, escribió libros, dio conferencias, y se convirtió pues, en una persona muy importante en el panorama psicodélico, a pesar de que ya en el momento que le pasa esa experiencia con su gurú, pues no entiende que bueno, seguramente ya probó esas sustancias más tarde, pero que no vinculó su trabajo espiritual a ello, sino que lo mencionaba como parte de ello, pero no era lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, recomendable el documental, que lo miraré en internet, dejaré el enlace en la descripción del episodio para que lo veáis, porque es muy, muy interesante y tiene mucha verdad todo lo que dice, ¿no? Sus enseñanzas pues viven del hinduismo, del budismo y de muchas otras religiones y prácticas espirituales, ¿no? Y de su propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo suma, ¿sabes? Me da igual la creencia religiosa o espiritual que tengas, pero creo que leer sabiduría siempre viene bien, ¿sabes? Te puede aportar algo, ¿no? Que antes no tenías, o un punto de vista con el que no contabas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejar esta bio por aquí, que creo que que ojalá te guste. Bueno, yo estoy haciendo estos episodios más cortitos. Bueno, el otro no quedó tan cortito, el anterior. Pero bueno, y seguiré hablando de personajes importantes dentro de la cosmología psicodélica de nuestros tiempos, o de la historia moderna por lo menos, pero voy a intentar también hablar de otras cosas importantes, ¿no? De otras personas importantes, de antes, durante o de ahora mismo, del presente, ¿no? Y del futuro inclusive, que allá hay alguna persona que está despuntando, que se ve, que se les ve venir, que tiene mucho talento. Así que nada, recordarte que hay una iniciativa legislativa popular en la Unión Europea que se llama psychedelicare.eu, y yo estoy colaborando con ellos para difundir su iniciativa, que yo ya he firmado, y todos tenéis que firmar, todos los que creáis que los psicodélicos deberían ser accesibles y ser un tratamiento como cualquier otro para la salud mental, deberíais firmar. Además, necesitamos más apoyo legal e institucional para educar y que todo esto llegue a cada vez más gente, y entendamos el potencial que tienen estas sustancias bien usadas, con cabeza, con profesionales formados, etcétera, etcétera. Y como último recordatorio, te recuerdo también que hay un grupo llamado Mujeres Psicodélicas, como este podcast, no me volví loca con el nombre, y está ahí para que puedas entrar si quieres, te apetece saber más de psicodélicos, de conectar con otras personas que también experimentan como tú, o tienes curiosidad o lo que sea, pues puedes unirte. Pero ya sabes que el único requisito, fíjate tú las cosas que pido yo, loquísimas, que es que te presentes. Fíjate tú entras y lo más rápido que puedas te tienes que presentar. Porque si yo veo que es un nombre así como random, que no me da datos, etcétera, y no te presentas, te voy a eliminar y te voy a banear del grupo, porque están entrando muchos bots. Entonces, la manera de limitar esos bots es que tú, cuando entres, te presentes y yo sepa que eres un ser humano
con una curiosidad sana sobre los psicodélicos y que estás buscando, pues eso, tu familia psicodélica. Pues por supuesto que sí, ahí estaremos. Entonces, recuerda, entras y te presentas. Enlace en la bio no, en la descripción del episodio, disculpadme. Así que nada, esto te cuento sobre Ram Dass, alias también en su pasado llamado Richard Alpert, que hay otro episodio hay varios episodios de bios por ahí, y que lo escuches, que creo que es interesante, que entender un poquito de dónde vienen los tiros de las cosas. Y nada, te emplazo a que escuches el siguiente episodio dentro de 2 semanitas, y cada viernes sabéis que tenéis uno nuevo, que me podéis seguir por Instagram también, que hay una cuenta de mujeres psicodélicas ahí. Intento subir contenido, comparto un montón de cositas muy interesantes también allí. Es manera también de estar informada de lo que se va moviendo por ahí, tanto en políticas psicodélicas como en temas de investigación, en arte psicodélico también, que comparto mucho porque a mí me fascina el arte. Así que ya sabéis, mujeres psicodélicas, me buscáis por Instagram, que vamos, estáis las piernitas por todos sitios, el logo del podcast por todos lados. Así que nada, sed muy felices, pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos en 2 semanas. Un besito, hasta luego, chao. Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de mujeres psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.